Comenzaré dando las gracias a todas las personas que han hecho posible este espectáculo. Alguien que se ha pasado la vida escribiendo ficciones, de pronto tiene la oportunidad extraordinaria de vivir una ficción desde adentro, de convertirse en un personaje de ficción, y esa desde luego para mí ha sido una experiencia riquísima, inolvidable. He pasado muchísimo miedo, creo que nunca he tenido tanto miedo como durante los ensayos, y todavía siento mucho miedo cuando estoy ahí entre bambalinas esperando entrar en escena, y al mismo tiempo creo que pocas veces he sentido tanta exaltación, tanto entusiasmo, tanta expectativa, como vivir por 2 horas y 15 minutos como un personaje de ficción. Una experiencia realmente extraordinaria. A mí me gustó el teatro siempre desde muy joven, casi niño, pero nunca había vivido desde atrás, desde adentro, lo que es la construcción de un espectáculo, desde las primeras ideas que se intercambian a ver qué forma tomará ese espectáculo, y en este caso sí, lo he vivido desde el principio, en todos sus detalles, en todos... Que me haya hecho esa pregunta, porque he pensado yo mucho, efectivamente, antes incluso del espectáculo, cuando estábamos en los ensayos, que trabajando, digamos, como actor, entre actores, recibiendo instrucciones de un director, llegaba a olvidarme completamente que yo había escrito esa obra. Creo que la verdad es que las 2 horas y 15 minutos que paso dentro de la obra, la vivo no como el autor, sino como un personaje de la obra, aunque yo la haya escrito y aunque la tenga muy presente, pero creo que el actuar exige una entrega tan absolutamente total que uno tiene que abolir todo lo demás, ¿no? Incluso la relación con el texto que uno está diciendo. Es la sensación que yo he tenido, que por lo menos en esas horas soy fundamentalmente un personaje de la historia, en los cuentos de Boccaccio, pero que no pretende ser una descripción fiel, teatral, de los cuentos que se cuentan allí. Algunos cuentos hay personajes inventados que no aparecen, por ejemplo, la condesa de la Santa Croce y el duque Ugolino, pues no son personajes del Decameron, son personajes inventados, ¿no? Personajes tomados directamente del Boccaccio tampoco Boccaccio es el autor, pero no es un personaje de la historia, ¿no? Los únicos que aparecen son Pánfilo y Filomena, que sí forman parte del elenco del Decameron. Son 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 muchachas y 3 jóvenes, ¿no? Porque son todos muy jóvenes, y están tomados, pero incluso Pánfilo y Filomena tienen historias como tales que no figuran tampoco en el Decameron. O sea que es una versión muy libre en la que me he tomado pues todas las libertades del mundo, ¿no? Pero sí aparecen unos 25 para obra, todo lo que ocurre en el cuento que se cuenta en el Decameron. Creo que todas las otras historias están muy enmendadas, acortadas, añadidas, con pequeñas invenciones, pero el halcón es la única, digamos, contada fielmente de acuerdo al... Las historias del Decameron son historias muy populares, ¿no? Son historias tomadas de cuentos populares. Es el gran cambio que da la obra de Boccaccio. Él era un escritor más bien erudito, intelectual, escribía pues el grueso de sus obras antes del Decameron está escrito en latín. Le interesaba la teología, le interesaba la geografía, le interesaba la filosofía. No escribía para el gran público, ni muchísimo menos, pero con La peste él cambia completamente, él se humaniza, se populariza y escribe un libro que es pues extraordinariamente original, en el sentido de que él transpone cuentos callejeros de una gran vulgaridad, de una gran obscenidad. Él, que era una persona muy pegada a la religión, escribe unos cuentos de un anticlericalismo feroz.
Y es la gran revolución que produce Boccaccio, no solamente en su literatura, sino en la literatura de su tiempo, ¿no? Es el fundador realmente de la cuando escribe pues, literatura creativa, ¿no? Es distinto si escribe un ensayo, pero si hace literatura creativa, yo creo que uno escribe con todo lo que lleva adentro. No escribe solamente con su razón, con sus conocimientos, escribe también con sus instintos, con sus pasiones. Creo que una de las experiencias más fascinantes que tiene el escribir ficciones es que en el proceso de escribir una ficción, eso lo he sentido yo desde que escribí mi primera novela, va saliendo del fondo de uno mismo, seguramente de la subconsciencia, de todo aquello que tenemos enterrado en el fondo del subconsciente, una serie de materiales que son muy ricos a la hora de escribir. Las obsesiones, ¿no? Hay ciertas obsesiones que comparecen cuando uno está escribiendo y le dan siempre una cierta orientación a la historia que resulta muy distinta de lo que uno piensa racionalmente en un principio que la historia va a ser. A mí esa transformación de la historia a medida que la personalidad va abriendo una serie de compuertas y sacando, bueno, los demonios, los ángeles también que uno tiene ahí escondidos, e imprimen a la historia una dirección particular. Me ocurre con la novela y me ocurre también con el teatro. Y es lo más fascinante y lo más misterioso, creo, de la creación literaria. Yo le voy a explicar por qué hago esto. Yo creo que todos los seres humanos tenemos siempre la tentación de ser algo más de lo que somos, no necesariamente más en el sentido cualitativo, sino ser distintos de lo que somos. Creo que por eso existe la literatura, por eso existen las ficciones, por eso existe el teatro. Es una manera que tenemos de poder salir de nosotros mismos y ser otros, ¿no es verdad? Creo que esa es una aspiración que forma parte de la condición humana. Bueno, yo eso lo siento profundamente, seguramente es la razón de ser de mi vocación de escritor. Ahora, con todo lo importante que es para mí la literatura, que es realmente la razón fundamental de mi vida, es escribir, yo no he perdido esa necesidad de hacer otras cosas además y de sentir que la vida es una aventura que uno debe tratar de vivirla en todas sus riquísimas posibilidades. Entonces, hago cosas que las hago pues más o menos bien y hago cosas que no las hago bien, pero que de alguna manera a mí me enriquece hacerlas. Entonces, he hecho muchas cosas en mi vida, he hecho realmente cosas en las que pues, me he roto la cabeza, me he equivocado, pero no me arrepiento de haberlas hecho. De alguna manera eso ha sido para mí una manera de vivir más, de vivir distinto. Creo que la vida lo que tiene de maravilloso es justamente que ofrece una serie de oportunidades para que uno no viva encasillado dentro de una cierta rutina. Entonces, pues yo, mi aventura del teatro es una aventura arriesgada, temeraria, en cierta manera. Desde luego que no soy un actor, eso pues no tiene que decírmelo nadie, yo lo sé de sobra. Ahora, la experiencia la he vivido de una manera absolutamente maravillosa, para mí ha sido algo enormemente enriquecedor. Yo que he escrito teatro y además que he visto mucho teatro, vivir desde adentro la experiencia del teatro es una experiencia impagable. Estoy enormemente agradecido a quienes me han permitido vivir como un profesional, sin serlo, no es verdad, la experiencia del teatro. Trato de hacerlo lo mejor posible, como es lógico, no es verdad, pero soy muy consciente de mis limitaciones en una aventura que no deja de ser temeraria, sí, por supuesto, y le agradezco mucho que usted me lo recuerde.